siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Muy buenos días, les estamos saludando desde la hermosa ciudad de Santa Catarina, Nuevo León, transmitiendo para todo el mundo de habla hispana a través de este programa Predicando a las Naciones. Agradecemos a Dios la oportunidad y también a nuestros hermanos Aldo Flores y a nuestra hermana Eva Zapata por esta oportunidad que nos brinda de poder estar aquí en esta estación Radio Adicción Cristiana. Enviamos un afectuoso saludo a todos los que nos sintonizan a través de YouTube, a través de la página oficial y por supuesto por la aplicación que usted puede bajar gratuitamente para que nos sintonice en su teléfono celular. Bien, yo soy el pastor Sergio Cárdenas Herrera de la Iglesia Cristiana de Restauración Vida Nueva de las Asambleas de Dios. Estamos ubicados allá en el municipio de Apodaca, en la calle Alcanfor, local E, en la colonia Bosque Real. Y en esta ocasión queremos compartir un tema que esperamos que sea de mucha bendición para usted. Queremos hablar de las leyes que Dios ha dado y también las leyes que gobiernan al ser humano. En la Escritura encontramos, sobre todo en la carta del apóstol Pablo a los romanos, algunas leyes. Y vamos a invitarlos a que me acompañe, pero antes que nada queremos hacer una breve oración para que esta palabra pueda alumbrar su entendimiento y usted pueda recibir la bendición de ella. Yo le invito a que ore conmigo en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos permites de poder estar aquí. Abre el entendimiento, Señor, de todos los oyentes y que esta palabra pueda ser de edificación para todos y cada uno de ellos. Amén. Bien, el tema es las leyes que gobiernan al ser humano y las leyes que Dios da para su bendición. Primero que nada, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 7, vemos que el apóstol Pablo habla de la ley de Dios. En el verso 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y también en el verso número 23 dice que él ve otra ley. La ley de Dios obviamente se compone de los mandamientos, pero en él mora otra ley. En todo ser humano hay otra ley. En el verso 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Ya está aquí mencionando otra ley, la ley de la mente. Y luego sigue diciendo, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí el apóstol Pablo está mencionando tres leyes. Número uno, la ley de Dios, que fue dada para que el hombre fuera gobernado por ella. La ley de Dios es una ley espiritual. El apóstol Pablo menciona que es una ley buena, es una ley santa, y es una ley por el cual viene el conocimiento del pecado, porque es a través de los mandamientos que uno conoce, el no matar, no robar, no codiciar, no adulterar. Esa es la ley de Dios y se basa en una ley de amor, porque la ley de Dios fue dada basada en el amor de Dios. Porque la ley de Dios no le hace mal al prójimo. Así es que es una ley que manifiesta el amor a Dios, pero también a nuestros semejantes. Y obviamente esta ley fue dada para que el hombre conociera lo que era malo y para que no dañara a su prójimo. Ahora bien, esa ley que está establecida en la palabra, que algunos piensan que la ley de Dios ya pasó, ya no es para todos. Déjeme decirle que la ley de Dios es una ley espiritual y es universal y es dada para todos los hombres, inclusive para aquellas personas que no conocen a Dios, que nunca han escuchado de Dios y que nunca han escuchado de los mandamientos de Dios. Esa ley también fue puesta en el corazón de los gentiles. Así lo menciona el apóstol Pablo.
en el capítulo 2, verso 14, dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones. Dios puso la ley en los corazones aún de aquellos que no conocen la palabra, que no conocen los mandamientos y que jamás han escuchado del Señor Jesucristo o de Dios. Hay gente viviendo en lugares muy lejanos, donde aún inclusive hoy en día no ha llegado el Evangelio, y damos gracias a Dios porque a través de estos medios se puede predicar el Evangelio a todas las naciones. Así es que la ley fue puesta también en los corazones de aquellos que no la han oído jamás, y esa ley es la que el apóstol Pablo llama la ley de la mente, la ley de la conciencia, porque en nuestra mente está esa ley que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Esa ley nos acusa o nos justifica, porque también está en nosotros. Entonces ya hablamos aquí de 3 leyes. Número 1, la ley de Dios, que son los mandamientos. Número 2, la que el apóstol llama la ley del pecado, que mora en nosotros. Sabe que el hombre natural tiene esa ley gobernándolo, esclavizándolo, porque esa ley está en todos nosotros. En toda criatura humana está la ley del pecado. La ley del pecado menciona el apóstol Pablo que ésta cobró vida en nosotros cuando vino la ley de Dios. Entonces, esa ley del pecado se rebela contra la ley de Dios, me sujeta al pecado, me esclaviza al pecado y no me deja llegar a cumplir los mandamientos de Dios. Por eso el apóstol Pablo menciona en esta misma carta, en el capítulo número 7, menciona que lo que él quiere hacer, que es bueno, no lo puede hacer. Dice, si lo que quiero hacer, capítulo 7 de Romanos, verso 16, dice, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley de Dios es buena. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Verso 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Es decir, la obediencia a la palabra produce en el ser humano un deleite, pero el hombre, por causa de que en él mora la ley del pecado, no podemos obedecer la ley de Dios. Entonces nos hallamos esclavizados. En nuestra mente está la ley de la conciencia, que nos dice lo que es malo y lo que es bueno, y nos dice también que la ley de Dios es buena, es santa, y que no le hace mal a nadie, pero la ley del pecado me sujeta a desobedecerla. Entonces el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esta ley del pecado? ¿Cómo puedo yo ser librado de la ley del pecado que mora en mí? Sabe que desde pequeños esta ley empieza a gobernar nuestra vida, y es por eso que nosotros como creyentes debemos de instruir a nuestros niños. Cuando el niño toma algo que no es de él y el padre no le reprende o no le llama la atención que lo que hizo está mal, él puede crecer con esa idea de que tomar algo ajeno es bueno. Entonces cuando llegan a una edad adulta siguen haciendo lo malo, porque en primer lugar, desde el momento en que comete esa violación a la ley, pues obviamente queda esclavizado. Sabe que el Señor Jesucristo dijo en su palabra que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y déjeme decirle esto, toda la humanidad somos esclavos del pecado. Toda la humanidad no se puede librar de esa esclavitud por sí sola. Cuando vino la ley, el pueblo de Israel buscaba la justicia de Dios, que es por la ley. La justicia de Dios es cuando el Señor no emite un juicio contra nosotros. Pero nadie puede cumplir la ley de Dios, y por ende nadie puede ser justificado por la ley de Dios. Entonces aún el pueblo de Israel, aunque buscaba la justicia de Dios por medio de la ley, nunca la alcanzó, porque aparte la ley de Dios no es de fe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser librados de esta esclavitud del pecado?
Bueno, la Biblia nos da unas claras enseñanzas. Dios, sabiendo que el hombre no puede alcanzar su justicia, Dios sabe que el hombre no puede ser justo por sí mismo porque en él mora la ley del pecado. Pero no solamente la ley del pecado me esclaviza. La Biblia dice que esta ley del pecado también me mata. Produce muerte en cada uno de nosotros. La ley trae muerte. Es por eso que cuando el Señor viene, el apóstol Pablo dice que Él nos da vida estando nosotros muertos. El pecado produce muerte espiritual. Y entonces, muertos espiritualmente, no podemos acercarnos a Dios. No tenemos el deseo de escuchar a Dios. Todo ser humano tiene este problema. Nadie. Es por eso que el Señor nos envía a nosotros a ir y predicar el Evangelio, porque nadie puede buscar a Dios. Nadie puede acercarse a Dios. De hecho, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Nadie. Es por eso que Dios nos envía a nosotros a predicar este Evangelio, para que la gente conozca que el único que puede librarnos no solamente de la ley del pecado y darnos su justicia es el plan divino que Él trazó aún desde antes de la fundación del mundo. Aún desde antes de que usted naciera, sabiendo Dios que todo el hombre nace con esta ley que lo aleja de Dios, que lo mata espiritualmente, Dios proveyó un plan maravilloso. Y Él, a través de ese plan, Él envió a su Hijo Jesucristo. Y es Dios Emmanuel con nosotros, caminó con nosotros para darnos a conocer el Evangelio, que significa buenas nuevas de salvación. Hay buenas noticias para ti, amigo, que nos escuchas. Si estás esclavizado en el pecado, si estás esclavizado a los vicios, si estás esclavizado, atado, y el pecado ha producido muerte, ha producido desdicha, ha producido sufrimiento a tu vida, sufrimiento a tu familia, sufrimiento a tus hijos, déjame decirte que hay solución, y esa solución se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Todos nosotros los que venimos aquí, los que compartimos la palabra, en un tiempo fuimos esclavos del pecado, fuimos atados por él, y por ende estábamos muertos también por causa del pecado. No buscábamos a Dios hasta que alguien vino y nos habló que Cristo puede redimirnos y puede perdonarnos y puede libertarnos, porque el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Así es que, amado amigo que me escuchas, en la condición que tú te encuentres, déjame decirte que hay una respuesta preciosa, poderosa, divina, y es gratuita para ti, y es a través del sacrificio de Cristo Jesús, porque la Biblia dice que el Señor envió a Cristo a condenar el pecado en su carne, para que el pecado ya no gobierne más sobre nuestra vida, para que el pecado ya no se enseñoree sobre mi vida, y para que ya no gobierne ni me lleve más a esclavitud, sino que ahora yo venga a ser libre de toda atadura, de toda esclavitud, de todo pecado. Es posible por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la sangre del Cordero y por medio del poder del Espíritu Santo, pero tú tienes que querer. Tú tienes que desear, tú tienes que anhelar, querer ser libre de toda esclavitud. Tú puedes decir: he intentado ser libre de las drogas, he intentado ser libre de este pecado de inmoralidad. Estás atado a la pornografía, a la inmoralidad sexual, al adulterio, que produce tanto daño emocionalmente a la familia, causa daño a los hijos, causa heridas a la mujer, te causa heridas a ti mismo y no puedes librarte. Déjame decirte que hay uno que tiene el poder para librarte, para romper las cadenas y sacarte de esa esclavitud en la cual tú te encuentras, y es el Señor Jesucristo a quien te presentamos hoy. Déjame decirte que es también a través de una ley. La Biblia habla de una ley. Mencionamos la ley de Dios, que son los mandamientos, los cuales fueron dados para que nosotros conociéramos lo malo, lo que es pecaminoso. Pero la ley de Dios no me ayuda, solamente trae un conocimiento. Pero también en mi miembro está la ley del pecado. Pero en mi mente está la ley que me dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces con mi mente yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo.
porque el pecado, la ley del pecado que está en mí me gobierna y me lleva a esclavitud. Entonces, ¿cómo podemos ser libres? El apóstol Pablo habla de una analogía. En el capítulo 7, él menciona el matrimonio. En el verso 1 menciona él: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Está hablando tanto a judíos que conocen la ley como también nosotros, los gentiles que conocemos la ley. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley gobierna al hombre porque fue dada, fue puesta en nosotros también, en nuestro corazón. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Vamos a explicar a qué se refiere el apóstol Pablo. Bueno, él está comparando al marido con la ley de Dios. El marido es la ley de Dios. Y nosotros tenemos la ley del pecado. Pero la ley que es el marido, yo estoy sujeto a esa ley, se enseñorea sobre mí. Y esta ley obviamente trae castigo cuando yo la violo. Cuando yo cometo pecado, estoy violando la ley de Dios. Una sola violación a un mandamiento me hace transgresor de la ley. Entonces, uno viene siendo, en este caso, es como la mujer que está sujeta al marido. Pero la ley dice, para que yo sea libre del marido, él tiene que morir. Pero el marido es la ley de Dios, y la ley de Dios es espiritual. La ley de Dios no puede morir. En ese caso, para yo unirme a otro marido, en este caso es Cristo, que trae la gracia de Dios. Para yo estar unido a Cristo, yo tengo que morir a la ley de Dios. ¿Cómo yo muero a la ley de Dios? ¿Cómo yo voy a morir? Bueno, a través del sacrificio de Cristo. Dice la Biblia que por medio de la ley de la fe. Sí, amigos, sí, hermanos, sí, hay una ley que me lleva y se llama la ley de la fe. La ley de la fe es mencionada en Romanos capítulo 3, verso 27, donde el apóstol dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Mire, aquí está hablando la ley de las obras, que es todas las obras, toda la ley requiere obras para su cumplimiento. Dice, no, sino por la ley de la fe. La ley de la fe, ¿qué es la ley de la fe? Es la convicción, es la certeza de que a través del sacrificio de Cristo, ahí en la cruz, Él llevó mi pecado, también llevó mi cuerpo pecaminoso, y también yo muero juntamente con Cristo. Y esto se hace a través del bautismo, porque el bautismo es una sepultura de mí mismo, y en el bautismo dice, somos muertos a la semejanza de Cristo, y al ser levantados, dice que somos resucitados juntamente con Cristo para andar en una nueva vida. Y la ley de la fe me lleva a mí a creer que Jesucristo llevó este cuerpo pecaminoso, llevó la ley del pecado, condenó el pecado, me llevó a mí, y yo morí en la cruz juntamente con Él, para que al resucitar Él, yo también soy nuevamente resucitado por medio de la obra del Espíritu Santo. La ley de la fe me da a mí la certeza de que a través del sacrificio de Cristo, yo muero con Él y resucito con Él. De manera que todos los que venimos a Cristo, es necesario que tú vengas a Cristo para que tú puedas ser libertado de la ley del pecado que te tiene esclavo,
que ha producido muerte, desdicha, fracaso, ruina a tu vida, tú tienes que venir a Cristo y creer que Él tomó tu lugar, que Él pagó la deuda tuya, que Él pagó nuestros pecados, nuestras ofensas, que todas las violaciones a la ley, en nuestros pecados pasados, nuestras malas intenciones, todo aquello que era malo en nosotros y que cometimos, tenemos que venir a Cristo en arrepentimiento de todos nuestros pecados, con el claro deseo de abandonar el pecado, porque ese es el arrepentimiento, es un abandono de nuestra vieja vida para empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso al venir a Cristo dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuántos errores. Yo no sé, a mí me pasó en alguna ocasión que meditando en todo lo malo que hice, todos mis errores, todo el daño que producía a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mis padres, cosas que hice inclusive contra otras personas y que de las cuales yo sentía una vergüenza y hubiese deseado volver a nacer o volver al pasado y no cometer esas faltas. Pero déjame decirte que aún volviendo al pasado uno sigue esclavo del pasado. No puede uno borrar el pasado, pero uno sí puede recibir el que nuestros pecados sean borrados por medio de la sangre de Cristo y que Dios cancele las consecuencias de ellos. ¿Cuántas veces usted pensó, me dio vergüenza, se despertó al día siguiente, le dijeron, hiciste esto, hiciste aquello, aquellos que se meten en las drogas, aquellos que están esclavizados al alcohol y que se pierden, su mente se nubla y al día siguiente algunos amanecen en la cárcel, otros amanecen en el hospital porque chocaron, causaron un accidente o golpearon a sus hijos o lesionaron a su esposa y no se acuerdan porque estabas inconsciente, el pecado, la atadura, la esclavitud, te nubló la mente, hiciste todo eso y te despiertas y sabes, y la moral ahí en ti se ve afectada, pero solamente produce en ti un remordimiento. Déjame decirte que el remordimiento no te va a ayudar para nada. Solamente el arrepentimiento genuino es el único que te puede ayudar para que tú escapes de esa esclavitud, escapes de esas ataduras, de esos malos pensamientos, de esas malas emociones que también te tienen atado, emociones de resentimiento, de ira, de coraje, de deseo de venganza, de falta de perdón. Cristo al perdonarte rompe también esas ataduras, esa amargura que tienes en tu corazón porque no has sido feliz, porque has sido dañado y has dañado. Déjame decirte que tienes que venir a Cristo en arrepentimiento, creyendo, para que actúe la ley de la fe que te dice o que te da la convicción, que te da la seguridad que en Cristo Jesús somos perdonados, somos justificados, somos santificados, somos libres de la esclavitud del pecado y que en Él tenemos una nueva oportunidad de vida. Los pecados pasados son borrados y ahora tú puedes iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. Pero tú dices, tú puedes pensar, pero ¿podré vencer el pecado? ¿Podré obedecer la ley de Dios? Déjame decirte que la ley de la fe te hace morir al pecado, trae el perdón de tus pecados, te resucita para una nueva vida y también te traslada, porque la ley te traslada. Recuerde usted lo que le pasó a Enoc. Enoc fue traspuesto de vida natural a vida inmortal. Nadie lo vio, el Señor se lo llevó. La ley de la fe te transpone, dice la Biblia, que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Somos traspuestos. Ahora estamos ya no en el reino de las tinieblas, en el reino de esclavitud, en el reino de miseria, en el reino de pecado. Ahora estamos en el reino de la libertad, en el reino de la luz, en el reino en el cual nosotros tenemos libertad. La Biblia
a través de la ley de la fe, nos transpone, nos traspasa, nos lleva al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero déjame decirte esto, la ley no podía ayudarme a cumplirla porque en mí moraba la ley del pecado. Pero al venir a Cristo, me libertó de la ley del pecado para que el pecado ya no gobierne sobre mí. Pero la ley de Dios sigue puesta en nosotros, porque en el nuevo pacto el Señor menciona que esta ley, y Jesucristo es el nuevo pacto, esta ley es puesta nuevamente en nuestros corazones. En Hebreos capítulo 10, verso 16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré nuevamente. Al venir a Cristo, Él pone su ley en nuestro corazón y pone también su ley en nuestra mente, pero ahora tenemos un ayudador. Ese ayudador nos va a llevar a cumplir la ley de Dios. Dice en Romanos capítulo 8, verso número 2, porque la ley del Espíritu, mira otra ley, pero esta es una ley de la libertad, es una ley de perdón, es una ley de misericordia, es una ley que produce fruto de amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad. Ahora mora en mí la ley del Espíritu. Porque al venir Cristo, mi espíritu es resucitado y pone la ley del Espíritu. La ley del Espíritu menciona en el capítulo número 8, verso 2, está mencionando Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la ley del Espíritu, el Espíritu Santo, me mantiene libre del pecado, me mantiene con vida, me mantiene con fe, me mantiene con un deleite de obedecer, con un deseo de obedecer a Dios. Esta ley del pecado me lleva a buscar a Dios. Lo que antes no podías hacer, ahora por la ley del Espíritu de vida, Él te ayuda. El Espíritu nos ayuda a orar, porque Él nos ayuda inclusive en nuestra necesidad, porque a veces no sabemos cómo pedir. El Espíritu Santo, ahora está la ley del Espíritu de vida, produce vida. Por eso el Señor dice que Él vino a traer vida y vida abundante. Esta vida viene por el Espíritu de Dios. Ahora yo tengo vida espiritual, ahora yo puedo vivir, ahora yo puedo tener comunión con Dios. Es la vida del mismo Espíritu eterno de Dios puesta en mí, que me ayuda a cumplir los mandamientos, que me lleva a buscar a Dios, que me lleva a creer en Dios, que me lleva a leer su palabra, a entender su palabra, a conocer su palabra, a amar su palabra, a desear su palabra y a deleitarme en la ley de Dios, porque ahora el Espíritu que ha sido puesto en mí es el Espíritu de vida, es el Espíritu de libertad, es el Espíritu de gozo, el Espíritu que me lleva a una comunión, a una relación personal con Dios Padre y Dios Hijo. Es a través de la ley del Espíritu de Dios, que ahora ha sido puesta en nosotros, para que la ley del pecado no me esclavice. Ahora Él me da dominio propio, gobierna mi ser, me deleito en obedecer sus mandamientos, amo obedecer sus mandamientos, amo a Dios. Al obedecer los mandamientos amo a mi prójimo, porque es una ley que fue dada para amar al prójimo, para no causar daño al prójimo, para no ir en contra del prójimo. Es a través de la ley de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, ahora tú puedes cumplir. Yo puedo cumplir los mandamientos. Lo que antes yo no podía por causa de la ley del pecado, ahora la ley del Espíritu me lleva a la ley de la libertad, a la ley del deleite, de disfrutar, obedecer los mandamientos de Dios. Y que esta ley produce la justicia, para que la justicia de Dios que viene ahora sea por medio de la fe
y por la obediencia a la palabra de Dios. Por eso el apóstol menciona que el fin de la ley de las obras, en los cuales el hombre tenía que obedecer la ley con acciones, pero no podía. Yo muero también a esa ley de obras, para que ahora la justicia que Israel buscaba por medio de la ley de las obras, ahora la justicia nosotros la podemos alcanzar por medio de la ley de la fe, por medio de confiar, de poner nuestra fe en Jesucristo, porque la Biblia dice que solamente a través de Cristo nosotros somos justificados. Dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, el que nos lleva a Cristo, el que nos trajo a Cristo, porque creó una conciencia, porque nos hizo ver que somos malos, que somos pecadores, que no podemos cumplir la ley, porque nos hace ver que necesitamos un Salvador, un libertador. Entonces esa ley nos encamina hacia su Hijo Jesucristo. Dice, es por eso dice que es nuestro ayo, fue nuestra nana, fue nuestro cuidador para traernos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahora, querido oyente, querido amigo, somos justificados por medio de poner nuestra fe en Jesucristo, por medio de poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Es necesario que usted tome conciencia de esto. La Biblia lo menciona. La ley de Dios fue dada en un tiempo para detener el pecado, para detener a los transgresores, a los que causaban daño, y la ley sentencia, enjuicia, trae ira a la ley de Dios, trae juicio, pero también usted tiene que saber que en usted hay la ley del pecado. El pecado nos gobierna a todos los hombres. Ni la religión, nada, ni las buenas acciones, ni las buenas obras, nada nos puede libertar de esa ley hasta que venga el libertador. Ahora usted sabe que en su mente está la ley de lo bueno y lo malo. Esa es la ley de la mente, que tiene conciencia aún en su interior lo que es correcto y lo que es incorrecto, y que muchas veces usted, conociendo lo que es bueno, no puede hacerlo porque el pecado lo gobierna. Quiere usted librarse de él a través de ritos, a través de disciplinas, a través de cambios de lugar, a través de otras cosas que piensa usted, haciendo esto voy a dejar de hacer ello. Déjeme decirle que la esclavitud del pecado es una esclavitud espiritual. Solamente hay uno que lo venció. Solamente hay uno que pudo someterse a la tentación y vencerlo, y se llama Jesucristo. Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Para él en la cruz llevar no el pecado de él, sino tu pecado y el mío. Tus ofensas, tus maldades, tus malas intenciones, las mías, las de todo el mundo. Allí el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo fue cubierto por mi pecado. Fue escondido por el pecado del mundo. Por eso él pudo sentir el abandono de Dios y decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? El Padre cargó en él el pecado de todos nosotros, pero no solamente fue el pecado que cargó en él. El pecado trae juicio, y el juicio que venía sobre mí y sobre todos nosotros, la ira de Dios, esa copa que Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, era la copa de la ira de Dios provocada por el pecado nuestro. Ahora el Hijo estaba siendo castigado por el mismo Dios Padre por mi pecado, y la ira de Dios vino sobre Jesucristo. Pero Él, siendo divino,
Él soportó la ira y la muerte no tenía potestad sobre Él. Él permitió, usted recuerda que Él mandaba que la muerte soltara a los muertos y la muerte le obedecía. La muerte era súbdita del Señor Jesucristo y en ese momento, estando en la cruz, Él permitió que la muerte lo llevara. Él permitió para ir a las partes más profundas, y dice allí en las partes más profundas quitó las llaves al que tenía gobernado el imperio de la muerte, esto es al diablo, le quitó las llaves, pero al tercer día Dios envió su Espíritu Santo resucitando de entre los muertos y llevarlo después de aparecerse varios días a todos aquellos que en alguna ocasión le oyeron o le conocieron. Dice, a más de 500 personas se le apareció y ellos fueron testigos de que Cristo resucitó, y luego fue llevado al cielo y penetró el lugar santo y el lugar santísimo, y nadie podía entrar a ese lugar santísimo, pero hubo uno que sí pudo entrar. Cristo Jesús penetró el lugar santísimo y dice la Biblia que le fue entregado el rollo y el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos sean puestos por el estrado de tus pies. Y ahora Cristo gobierna, Él gobierna como el Señor y el Salvador, el único que puede dar perdón, el único que puede romper tus cadenas, el que te puede dar vida, el que te puede dar salvación, es Cristo Jesús. Ven a Él en arrepentimiento, ven a Él con una convicción de que estás atado, de que no puedes ser libre, y cree. Por medio de la ley de la fe viene la ley del Espíritu de vida que rompe las cadenas, te da una nueva vida, te hace renacer del Espíritu Santo, te hace crecer espiritualmente y empieza a gobernar tu vida dándote amor, dándote poder, dándote dominio propio y ahora dándote un deleite en la obediencia de su palabra. Solo Cristo Jesús puede romper esas cadenas, esa esclavitud que ata al mundo. Solamente Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Amigo que me escuchas, yo te invito a que este día no lo dejes pasar, porque no tenemos la vida comprada. Hoy yo estoy aquí, mañana yo no sé si voy a estar, y tú tampoco no lo sabes. Hoy haz conciencia, ríndete al Señor, cree en Él, pon tu confianza en Él. Él lo hizo, Él, lo que tú no puedes hacer, Cristo lo hace por ti. Él vendrá a ti, romperá las cadenas, te dará vida espiritual, pondrá su espíritu de vida en ti, te hará nacer de nuevo, para que vivas, para que tengas comunión con Él, para que te deleites. La palabra será tu alimento todos los días de tu vida. Comerás de ella, beberás de ella, te fortalecerás en ella, caminarás en ella todos los días. Pero necesitas entregarte a Él, rendirle tu corazón, darle tu vida. Yo te invito a que en esta ocasión lo hagas. No dejes pasar. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día para que tú nazcas de nuevo y tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Hoy es el día para que esas cadenas se rompan y tengas libertad y la vida abundante de Dios venga a ti. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Si quieres entregar tu corazón, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo. Di, amado Dios, yo creo, Señor, en el sacrificio de Cristo que murió y resucitó. Y yo te pido perdón. Yo me arrepiento de mis pecados y te invito a que vengas a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo te invito a que nos llames a los teléfonos de cabina. Esto es Predicando a las Naciones. Y te invito a, si quieres más oración o dar a conocer tu nombre, si vives en la ciudad, nuestros teléfonos son 81, bueno, este es el teléfono de cabina, 19 37 48 23 y 15 22 35 08. 19 37 48 23 15 22 35 08, o bien un mensaje a través de WhatsApp 81 15 55 99 32. Esto fue tu programa Predicando a las Naciones a través de Radio Adicción Cristiana. Síguenos en sintonía y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Hasta Radio luego. Adicción Cristiana presentó
La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Eres incomparable. Oh, te necesitamos, Señor. No hay nadie como tú. Gracias,